Gracias por acompañarnos una vez más en Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. La bendita esperanza de la humanidad, que culmina en los acontecimientos de los últimos días, ha sido revelada no solo a través de las profecías, que nos proporcionan una visión explícita del fin. Dios también habló del fin existencial e implícitamente en las Escrituras, y así en su palabra Él nos da pistas de varios aspectos de la historia escatológica. Escatología quiere decir los eventos del tiempo del fin, ¿verdad? Y esta noción nos enseña un principio importante, la historia humana, que se desarrolla a partir de las páginas sagradas de las Escrituras, no es simplemente información edificante sobre lo que tuvo lugar en el pasado lejano, cuyo conocimiento, por supuesto, nos asegura, como dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debido a que la intención de Dios para la humanidad era esencialmente la eternidad, podemos esperar confiadamente que el mensaje de la eternidad futura también esté contenido en los relatos bíblicos. Y el autor inspirado del libro de Eclesiastés estaba imbuido de esta intuición cuando dijo proféticamente que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Y dice también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre pueda comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Para reiterar, debido a que la intención de Dios para la humanidad era esencialmente la eternidad, podemos esperar que el mensaje de la eternidad futura esté contenido en todas las historias bíblicas. Y en esta lección discerniremos el mensaje del fin dentro de los eventos reales narrados en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y veremos los eventos de la creación, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, e incluso la historia de Daniel en la corte de Nabucodonosor, pues todas estas dan testimonio del mensaje del fin. Bueno, mantente en sintonía. Comenzamos con el texto de hoy, 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados, la Biblia abunda en relatos acerca del pueblo de Dios que apuntan a acontecimientos futuros y contienen claves para entender la verdad presente. De hecho, algunos de estos relatos prefiguran acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y proveen una base más amplia para entender con claridad las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dios ha dirigido los acontecimientos históricos, sin anular, por supuesto, la libertad humana, de tal manera que se ha cumplido a la perfección lo que los profetas anunciaron que sucedería en los últimos días. Por eso la relación entre los eventos finales y algunas importantes historias bíblicas es obvia, pues el Nuevo Testamento se refiere a ellas al describir los eventos de los últimos días. Tal es el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el caso del diluvio, etc. Pero hay otros relatos bíblicos que también requieren una reflexión y una exploración cuidadosa para extraer de ellos las verdades que nos han sido reveladas en la palabra de Dios. Así que durante las próximas 2 semanas examinaremos una serie de relatos clave para descubrir qué dicen acerca de los acontecimientos como la segunda venida, el juicio investigador, la crisis final y otros. Y como resultado de este estudio, veremos que Cristo está en el centro de todo ello, ya que Él sabe, Él debe ser el fundamento, Él sabe todas las cosas y es el fundamento y el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías. Bueno, entremos en nuestro estudio y vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerte en pie?
Considera los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en esta respuesta? Es interesante notar que los perdidos no exclaman, ¿qué es esto? ¿O qué está detrás de esto? Parecen entender lo que ocurre. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor, ¿verdad? Y también parecen conscientes de que ha llegado el gran día de su ira y que se encuentran en una situación desesperada. ¿Quién podrá estar en pie o quedar en pie? Antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones y los mensajes de los 3 ángeles son comunicados a todo el planeta. Sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas no por falta de información, sino por su negativa a creer y obedecer. Y esta es la razón por la que se perderán. Por eso pregunto, ¿qué lecciones deberíamos extraer de la historia de Noé según Jesús? Vamos a ver, porque Jesús habló acerca del diluvio, acerca de Noé, y vamos a San Mateo capítulo 24, el sermón profético, que nos dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mira, aquí Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida será una sorpresa para muchos. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Porque Noé estuvo anunciando esto y predicando durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Es más, muchos consiguieron trabajo en el arca, pero no entraron. Se les dijo lo que iba a suceder, simplemente no quisieron creer. Y a su vez muchas personas aseguran que el largo tiempo transcurrido pues implica que las profecías no son dignas de crédito. Bueno, ¿sabes que Pedro cita en tal sentido la historia del diluvio también cuando dice que ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores, sarcásticos, andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Hay gente que dice, no, ha pasado mucho tiempo, no se cumplirán las profecías. Y sabes que este sentimiento irá en aumento a medida que pase el tiempo. Y en el caso de quienes mueran antes del regreso de Cristo, la segunda venida, o la tercera si mueren sin aceptar a Jesús como Salvador, ocurrirá apenas un instante después de haber cerrado sus ojos. Porque en la muerte no hay conciencia, el tiempo se detiene. Y por otra parte, la vida transcurre muy velozmente. Pregunto, ¿cómo pueden ayudarnos esas realidades a afrontar la demora? Como alguien dice, mi Señor se tarda en venir, pero el que ha de venir vendrá y no tardará, también es la promesa. Y Pedro nos recuerda, amados, que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque intencionalmente ignoran lo que ocurrió en ocasión del diluvio. La historia se repite. Y en la actualidad, aunque un asombroso número de culturas, desde los antiguos griegos hasta los mayas, registran la historia de un diluvio global y devastador, la narración bíblica del diluvio es una de las más ridiculizadas. Hay gente que no cree. Como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio como si se tratara de un mito, sin importar cuán clara y explícitamente se lo describe el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Mateo 24 que la situación mundial se parecería a los días de Noé. ¿Y cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Qué paralelismo existen entre la época de Noé y la nuestra? Vamos a comparar este pasaje con Génesis 6:5, lo que dijo Jesús como los días de Noé, y veamos cómo eran los días de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos al comienzo de la historia.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Bueno, un estudio cuidadoso de las Escrituras reporta otra lección importante para el pueblo remanente de Dios de los últimos días. Dice Hebreos 11:7 que Noé con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia, y por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora imagina lo que significó para Noé predicar por más de un siglo y que solo su familia entrara en el arca. Tal vez fue la campaña de evangelismo más costosa, más larga. Invirtió todo lo que tenía porque todo quedaría bajo el agua. Solo 8 personas. Si él hubiera sido un evangelista moderno, nos sentiríamos tentados a pensar que fracasó. Felizmente, muchos lugares del mundo son en este momento muy receptivos a los mensajes de los 3 ángeles. Como resultado, muchos están conociendo al Señor. Todavía no hemos llegado al punto en que no haya resultados, aunque se nos ha dicho que se acerca el momento en que habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras de Ellen White son válidas y ella dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Está hablando de las 10 vírgenes, ¿verdad? Pues nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Hasta entonces tenemos una obra que hacer como iglesia. Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender a no desanimarnos si nuestros esfuerzos personales de evangelización no parecen dar mucho fruto por el momento? ¿Por qué debemos seguir esforzándonos? Nuestra tarea es sembrar. Dejemos los resultados en las manos del Señor. Hay otra historia clave del Antiguo Testamento a la que Pedro hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días, y es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura se han hecho legendarias por su maldad y se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones que fueron destruidas por el fuego del cielo. ¿Y cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades? ¿Y qué paralelismos existen en la condición actual del mundo? De paso, esas ciudades están sepultadas hoy, están bajo la orilla, bajo el mar muerto. Vamos a leer en San Pedro, vamos a leer en Judas y en Ezequiel. Y nos dice así la palabra de Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Amados, la advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en los últimos días es clara. Finalmente los malvados también serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en Apocalipsis capítulo 20. Bueno, son ejemplos, ¿verdad? Y paralelismos. Lo que ocurrió en el pasado vuelve a repetirse en el futuro, con ligeros cambios, pero es real. El pecado es notablemente engañoso, amados, en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aprobables,
a diferencia de las de los demás. En el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también le advierte que aunque éste no cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella. Israel había estado fornicando, es decir, cometiendo adulterio espiritual, mezclando la verdad con el error, volviéndose peor que los paganos. Imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran más malvados que gente famosa por su maldad. Y esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad. Porque en Romanos 1 Pablo presenta una larga lista de faltas humanas que podría haberse escrito sobre la base de las noticias actuales. Y la descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Por ejemplo, Natán hizo lo mismo cuando habló con David. Le contó la historia de un hombre rico que robó el único cordero que tenía un hombre pobre. Y esta historia encendió el furor de David, pues la injusticia descrita era obvia. Y aún así fue necesaria la declaración de Natán: tú eres ese hombre, para que David se viera reflejado en esa historia. Es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al propio pueblo de Dios. La descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis 13 y 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa, amados. Ahora, la Biblia registra una curiosa historia que tiene lugar en las llanuras de Mamre justo antes de la destrucción de Sodoma. Y en este relato, Dios aparece a Abraham acompañado por dos ángeles. Cuando el patriarca los ve, invita a los visitantes celestiales a una comida. Él era muy hospitalario, ¿verdad? Y Sara, y en ese momento Dios promete que Abraham y Sara tendrán un hijo del cual descendería el Mesías, Jesús. Y en efecto procedía del linaje de Abraham. Y a continuación, en Génesis 18, el relato pasa repentinamente al asunto de las ciudades malvadas de la llanura. Dios no nos debe una explicación, pero decide no ocultar sus motivos y sus planes a la humanidad. En tal sentido, el profeta Amós dice: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios informa a Abraham lo que está a punto de suceder, aquello de lo que éste será pronto testigo. Dios se queda con Abraham mientras los dos ángeles se dirigen a la ciudad malvada para llamar a los que harán caso de su advertencia. Llamado lo mismo puede decirse de los ángeles proféticos que exhortan en los últimos días a quienes son parte del pueblo de Dios a salir de Babilonia. Mientras se proclama la última advertencia, Dios discute con Abraham lo que está a punto de suceder y se somete de buen grado a las preguntas del patriarca. Y antes de ejecutar su juicio final sobre los perdidos, también el Señor nos dará 1000 años para entender por qué lo hará. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter y de cuán dispuesto está al escrutinio de sus acciones por parte de los seres creados que dependen totalmente de Él para existir? Es un misterio que no podemos entender. Dios puede hacer las cosas arbitrariamente, pero se expone a sí mismo para que no tengamos duda de su amor, de su carácter justo y amoroso. Y entonces la gente se da cuenta que no tienen derecho a existir más. ¿Por qué? Porque Dios ha sido justo y ha sido misericordioso. Ahora, amados, la descripción del juicio que se encuentra en Daniel 7 nos permite ver detrás del velo. Por eso la profecía es importante, nos abre las cortinas para ver el futuro que Dios conoce y nos lo revela. Una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. Vamos a ver la descripción del juicio investigador que ofrece Daniel capítulo 7 y nos dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. Amados, ¿cuál es el objetivo principal del juicio? No cabe duda de que la humanidad es juzgada por Dios. Eclesiastés 12:14 asegura que Dios traerá toda obra a juicio, ¿verdad? Y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Dios no necesita registros para saber quién se salvará o se perderá, pero los ángeles que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, naturalmente tienen preguntas, porque ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás. Vieron a un tercio de sus compañeros expulsado del cielo. Y ahora Dios nos trae ante Él. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. Y ahora encontramos la historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra, que es un tipo o prefiguración del juicio, que aporta una importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente eran investigados. Dios menciona que la maldad de la ciudad le habían dado una reputación tal que el clamor contra ella era grande. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. Y quien aparece en medio del juicio celestial en Daniel 7 es Jesús, un hijo de hombre, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Porque solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso en el juicio. Imagina que todos tus secretos están expuestos ante nuestro santo Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál es tu única esperanza en ese momento? La única esperanza, hermanos, es afianzarnos en los méritos de Jesús. Separados de Él, es imposible. Y ahora finalizo con esta cita inspirada por Dios, que nos dice lo siguiente. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. Enfundado en andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra de las promesas de Dios. Las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le provocan sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que solo si violan la ley de Dios puede dominarlos. Sus acusaciones surgen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Y por medio del plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Por sí mismo el hombre no puede enfrentar esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Amados, que esa sea nuestra oración en este día, colocar toda nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro en las manos del Señor. Nuestra única esperanza está en lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial. Él intercede por nosotros y cuando este juicio termine, cada caso habrá sido decidido. Dios permita que frente a nuestro nombre se declare salvado, perdonado, heredero del reino de los cielos. Padre Celestial, llegó el momento de despedirnos. Gracias porque a través de las figuras de lo que ocurrió en el pasado, nos muestras también claramente lo que está ocurriendo ahora en este gran juicio. Y también nos muestras tu amor, tu justicia y sobre todo la gran revelación de la cruz. Porque allí es donde se centra nuestra esperanza en lo que Jesús hizo por nosotros. Queremos confesarlo públicamente y al mismo tiempo entregar nuestras vidas a ti, oh Dios, agradecidos por los méritos de Jesús. En su nombre oramos. Amén.
Bien, llegó el tiempo de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Transfórmate en un canal de bendiciones, invitando a otros a ver este programa. Tú vales mucho para Jesús y recuerda, en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.